fue, fue un poco sobre eso tu presentación. Eh, y primero voy a empezar con lo de Moneo, también como alguien que sigue trabajando bajo esa línea de Rossi. Moneo incorpora la idea de carácter, me parece a mí. Y bueno, me encanta, sobre todo la foto que pusiste del Museo de Arte Romano, es como un gran ejemplo de eso. Pero mi pregunta es si la causa de que a Rossi se le agote rápidamente su repertorio lingüístico, digamos, en relación al carácter, es esa obsesión que él tenía por representar solamente el tipo, en esa idea de que la arquitectura, la forma permanece y el uso no, eh, no haciéndose cargo del carácter, es donde se le agota al instante ese repertorio lingüístico. Un poco Silvetti lo dice cuando viene a la FAU, de que deja el problema intacto al no hacerse cargo del carácter y querer expresar solamente el tipo, bueno, queda ahí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Mira, yo hace muchos años empecé a preparar un trabajo que nunca lo publiqué finalmente, ¿no? Que de dónde venía la idea de tipo, ¿no? Y lo asocié a la fisionomía. La fisionomía es una ciencia que nace en el Renacimiento, que que intentaba asociar los rostros de la gente a ciertas tipologías que tenían que ver con animales. Entonces el tipo que tenía cara de león era un tipo, entonces a eso le asociaban ciertas virtudes, ¿no? Por ejemplo, un tipo que tenía cara de león era un guerrero, un valiente, etcétera, etcétera. Un tipo que tenía cara, no sé, de reptil era una persona, digamos, detestable, ¿no? Algo que después va a tomar Lombroso para hacer sus categorías, ¿no? Para decir, bueno, los tipos que son asesinos ya lo llevan en el rostro, ¿no? Exagerando. Pero, pero lo que yo encontraba en estos tratados es que cuando se buscaba el prototipo inicial, era un monstruo, porque era más parecido a un león que... Porque están las imágenes, ¿no? De los tratados. Que para transformarse en humano necesitaba el carácter. Y que la arquitectura, para transformarse en arquitectura, necesita del carácter. El carácter es el que le otorga la materialidad. Te dice, bueno, ¿en qué material lo hago? ¿Qué ornamento utilizo? ¿Cómo incluyo la tipología? Pero dentro de una, yo diría, es como bajar a tierra. Y en ese sentido, tenés razón lo que decís. O sea, Rossi no se preocupa. Incluso si uno va a ver las obras de Rossi, dejan bastante que desear con respecto a la materialidad. Sobre todo las primeras. Después él se asocia con los arquitectos, retoma un poco la crítica, pero nunca, creo que nunca baja de escala 1 en 250, si uno dice, digamos, nunca va a la arquitectura al detalle, entonces eso lo priva de todo un desarrollo que la arquitectura tiene, que es bajar de esta idea inicial, ¿no? Y eso está relacionado con el carácter. Digo, esa es un poco la idea, de eso coincido totalmente. No sé si te respondo ahí con... Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Pueden ser reflexiones o ideas. Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Todo Hola bien? Julia, ¿qué tal? Lo mío no es tanto una pregunta, sino por ahí es más un comentario de algo que me gusta, que es cuando rescatás cómo se hace arquitectura de manera teórica y no construida. Sobre todo estoy en una cátedra de producción de obras que todo el tiempo dicen, si no se construye, no es arquitectura. Claro. Y yo siempre que escucho eso pienso que no es así. No. Y nada, está bueno. Me acordaba del teórico del año pasado que mostraste la obra de... Me va a salir decirlo mal, Bublé. Boulé, sí, sí. Y nada, eso.
Sí, bueno, él rescata algo, y con eso se opone al funcionalismo, fundamentalmente, ¿no? Algo que se llama el funcionalismo ingenuo, es decir, bueno, no es que uno puede pensar una arquitectura que tal vez no tenga un destino programático determinado, pero bueno, como pasa con Boulez, pero resulta que son ideas que yo tengo, imagino una gran esfera, después le coloco el cenotafio de Newton, pero puede ser, pero estoy pensando en la esfera, es algo autónomo, ¿no? Que es lo que pensaba Blondel también. Es decir, y eso yo lo transmito, forma parte de la tradición arquitectónica, por más que sea un proyecto que no se construye, se incorpora a la historia de la arquitectura y a la reflexión sobre la arquitectura. Sí, en ese sentido, y creo, la otra cosa que yo dije que me parece que es muy importante para diferenciar con lo que pasa hoy, él va al interior de la teoría de la arquitectura para encontrar una poética de proyecto. No es como hoy que aparece un tipo y dice, no, yo me inspiré en Heidegger y que después lo crucé con las ideas de Derrida y entonces construí. No, el tipo... Y si piensa en Heidegger y si piensa en antropología, lo incorpora enseguida en la arquitectura, pero el centro es la arquitectura, es la reflexión sobre la arquitectura. Yo siempre digo que nosotros tenemos una riquísima y enorme tradición, que es la teoría de la arquitectura, desde el clasicismo hasta ahora, y que ya no la usamos más, ¿no? Nos vamos hacia otro lado para qué sé yo, encontrar analogías con la ciencia, ¿no? El tema del proyecto analógico me parece que está ahí como base, ¿no? Que es una forma de proyectar que para mí es bastante primitiva, ¿no? Porque en definitiva, bueno, entonces yo encuentro que esto es parecido a un árbol, entonces ahí desarrollo la teoría del árbol para hacer arquitectura. Eh, Me parece más sofisticado lo de Rossi, por más que hoy sea inactual y todo lo que digamos, ¿no? Pero que buscó, buceó en la misma tradición para hacer arquitectura. Bien. Por ahí me quedé un poco obsesionado y lo que hablaron recién, lo que trajo Julia, me sigue resonando a mí sobre el carácter y Rossi. Pero él obviamente va a buscar en lo popular esa falta de, esa limpieza del lenguaje, Mm. de los órdenes y todo. Y, y quizás es un problema de autoría, o sea, él va a buscar en lo popular, en lo anónimo, donde no se puede reconocer un arquitecto, eh, la validación de él hacer esa limpieza del carácter y no hacerse cargo del carácter. Mm. Ahora, mi pregunta ¿es un problema de autoría entonces que se le agote el lenguaje? Si esas obras no fueran de Rossi y nosotros vamos y las vemos, eh, no diríamos, ah, mira, Rossi se empieza a repetir a sí mismo, sino diríamos, es parte del anonimato de todos los años y de la permanencia de la forma. A nosotros reconocerlos en Rossi es Mm. donde señalamos con el dedo, digamos. Sí, sí. Tienes razón, o sea, digo, uno lo ve desde el punto de vista de lo que es la obra de un arquitecto en su totalidad, pero lo que él se proponía precisamente era hacer esta arquitectura casi anónima, porque pensaba que era un hecho antropológico y él estaba respondiendo a una tradición que no se interrumpía, porque él encontraba precisamente que era mentira que los edificios tenían un uso, podían tener montones de usos a lo largo del tiempo. Él cuando vino acá a Buenos Aires, contaba a Tony Díaz que una de las cosas que estaba más interesado, que al final no lo pudo hacer, era viajar a las misiones jesuíticas para ver cómo habían quedado, cómo esa forma construida por los jesuitas tan particular podía tener otros usos hoy. Y en algunos casos en Paraguay hay pueblos que nacieron de eso y siguen existiendo. En el caso argentino quedaron todas como ruinas, ¿no? Pero le interesaba eso, ¿no? Cómo la perduración en el tiempo, ¿no? Por eso esa obsesión por la arena de Arles o por la Piazza de Luca o por la Piazza Navona, ¿no? Esa cosa que la forma perdura y en definitiva lo que uno hace es una forma tipológica que después se va a cargar de sentido. En ese sentido, él justifica su ausencia de carácter, si podemos decir. Porque claro,
Hablar de carácter significa darle cierto destino a una obra también, ¿no? Porque el carácter, ¿qué hace? Me está diciendo a mí qué es ese edificio, que ese edificio es un municipio, que es un cementerio, y él dice, bueno, no, a pesar de que si vamos al cementerio de Módena, él evidentemente quiere hacer un cementerio, eso no puede ser otra cosa que un cementerio, por más que... Y esa cosa tan sofisticada de decir, bueno, yo tomo las tumbas de los etruscos que hacían unas maquetitas de casas vacías para demostrar que después de la muerte la casa quedaba vacía. Bueno, con eso armo. No, realmente a mí me encanta eso, porque el tipo está buceando en la propia disciplina, no va a, qué sé yo. Yo, por ahí porque soy grande ya y lo viví y lo disfruté a Rossi antes que cayera en el olvido. Pero, qué sé yo, el tipo que viene ahora y te dice, bueno, yo en realidad hago la obra a partir de bueno, como Peter Eisenman, ¿cómo se llama? Del ADN, ¿viste? Como, entonces, monumentalizo el ADN, qué sé yo. Estás como yéndote afuera, ¿no? Pero bueno, eso ya es Aparte, personal. no digo, Fernando, por ahí, obviamente son todos muy chiquitos, no habían nacido, Sí. los que están acá. Digo, pero Rossi fue copiado, o sea, vos hablaste por ahí de Tony Díaz y cómo que era el que mejor lo entendía a Rossi, cómo interpreta la idea esta de volver a la manzana a partir del barrio Santa Fe que mostraste el concurso, pero digamos, ¿cómo fue Rossi copiado? Fue copiado, mal copiado de la característica formal y la ciudad se plagó desde los mínimos estudios, de los pequeños estudios, eran todas mini casas rosianas, ¿no? Las casas de ladrillo, la ventana pequeñita, el techo, o sea, la ciudad fue plagada de todo ese... Sí. Era como el modelo a copiar en ese momento, para los chicos que en ese momento no habían nacido, porque creo que nacieron en el año 90 estos chicos, Sí. pero fue como copiado, o sea, por todos lados había Sí, sí, una sí. réplica formal de lo que intentaba hacer Rossi. Así que no, eso, nada más. Sí, no, realmente fue así. Yo me acuerdo, yo lo escuché, yo soy tan viejo que lo escuché cuando vino a la escuelita en el 78, más o menos, 79, no, más, 80, 81. 80 y pico por los diarios que hay acá. 82. 82, y bueno, Omar tiene toda la cabeza. ¿Vos también lo escuchaste, Es Omar? Sí, sí, sí. Bueno, y una de las cosas que dijo, Están las grabaciones por ahí. ¿ah, sí? Sí, sí. Sean Ah, buenas ponerlas. ¿pero las tenés vos? Sí, sí, las tengo, sí, sí. Ah, No te bueno. puedo Después creer. sí, ¿Dónde sí, las después tenés? las tengo en unos cassettes que los tengo ahí, que algunos Oh, los Bueno, pasé a MP3 y otros creo que todavía están, así que bueno, después las vemos. En algún sí. momento pues Bueno, y en un pasalas. las momento, escuchamos. Sí, sí. yo no sé si en la conferencia o en las preguntas dijo algo así como, en realidad él lo que quería, bueno, una vez que algo se constituía, él odiaba, digamos, la invención caprichosa. Dice, bueno, ya Mies van der Rohe hizo el modelo de torre, no, digamos, de oficinas con Corte Ingual. Bueno, copiemos a Mies van der Rohe, no hagamos cada uno una torre como nos parece, ¿no? Un poco era eso. Tal vez él hubiera probado que todo el mundo hiciera ventanitas cuadradas, no sé. Lo que pasa es que si vos lo sacás del contexto italiano Claro, y pierde que sentido. las construcciones rurales son así, en las ciudades, en los pueblos aparece eso, ya es un objeto extraño construido acá en La Plata, suponete. Totalmente, sí. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje nuestro ahí? ¿Es una metodología? Nosotros también, para lograr también algo que por ahí Claro, va bueno, más allá va más allá de hoy, sino de empezar o algo que a mí cada tanto se me viene a la cabeza cuando hacemos proyectos, eh, de si no tendríamos que buscar una arquitectura que un poco recupere cosas que acá se pasaron por encima con el mundo eurocentrista y todo eso. sí. Bueno, es una metodología de la de Rossi que podemos aplicar nosotros Bueno, acá, de ir a buscar en... sí, ¿Mm? en realidad fue Tony Díaz el que inició ese camino porque él hizo, ¿qué hizo? Cuando él entró empezó en la escuelita, pero cuando volvió a la UBA,
armó en el taller, lo que hizo con los alumnos es que todos los alumnos volvieran a dibujar tipologías de la arquitectura argentina, desde la casa chorizo hasta todo, la casa cajón, edificios de servicio, edificios ferroviarios, y de ahí empezar a extraer, digamos, leyes o elementos tipológicos nuevos para hacer una arquitectura. Y es lo que él hace en el barrio Centenario. Y por ejemplo, él hizo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me pareció hasta graciosa, que en los años 85, 86 hubo un concurso que llamó la Bienal de Venecia, que tomaba varios lugares, digamos, sobre todo pueblos de la zona del Véneto, y digamos, hacían concursos ahí, ¿no? Es decir, bueno, vivienda. Y lo que hizo Tony es agarró la tipología de la casa chorizo argentina, la repitió en hilera y armó un barrio con eso ahí, ¿no? Como respondiendo desde acá, de alguna manera, Rossi con una tipología argentina que la hace allá como las cosas de Rossi se hacían acá, ¿no? Pero él hizo eso, él intentó hacer eso de alguna forma. Pero bueno, después, obviamente, fue pasando el tiempo, la tipología cayó en desuso. Yo me acuerdo que yo estuve en una cátedra que él tenía, que se llamaba la cátedra Vladimiro Acosta, y organizó en el año 89, 88, 89, un congreso sobre la tipología, que yo hice toda la organización del congreso, y la conclusión de él en ese momento fue que, bueno, culturalmente el mundo de la tipología había terminado, porque todas las conclusiones fueron como que no daba para más. Igual él siguió con eso. Después se hizo en España unas cosas que me parecen muy feas, un barrio que son todos como si fuera la construcción, es decir, con bloques que parecían hechas por distintas personas, como que la arquitectura se reducía a reproducir lo que la gente comúnmente hacía, cosa que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque bueno, si hay arquitectura es porque hay alguna cualidad sobre la construcción tradicional que el arquitecto le otorga. Por eso es arquitectura, ¿no? Pero bueno, yo no hablé con él de eso, después él murió, y no sé cuál fue el argumento teórico para hacer eso. Sería interesante buscarlo, ¿no? Y el barrio ese, realmente es una cosa fea, ¿no? Una cosa hecha a los alrededores de Madrid, que son todos bloques diferentes, pintados de color diferente, las ventanas son diferentes. O sea, habrá que ver por qué lo hizo. Pero yo le respeto el camino, digamos, ¿no? Que es muy poco frecuente en la Argentina de un tipo que tenga una cualidad intelectual y al mismo tiempo haga arquitectura, y esa cualidad intelectual la lleve a su arquitectura. Porque una de las características de los arquitectos, por lo menos la cultura arquitectónica argentina, es ser muy pragmática, ¿no? Así pasa de moda a moda sin darse cuenta prácticamente. Y lo hace muy bien, son muy buenos proyectistas, pero no hay creación teórica. Y eso uno podría encontrar muchísimas explicaciones, ¿no? a eso. No existe en Argentina el tipo, bueno, Tony Díaz fue uno, pero el tipo de arquitecto, profesor universitario, intelectual y además proyectista, que no hace tanto, no construye. Están los grandes estudios que hacen todo, pero muy pocos ha habido con esas características, como Rossi, como los italianos, ¿no? Los italianos eran tipos que pertenecían al mundo académico, Aimonino, Rossi, Grassi, y no construían tanto. Rossi al final de su carrera construyó mucho, pero hacían como edificios que de alguna manera eran manifiestos, a cada tanto, ¿no? No tenían la gran práctica profesional de los estudios acá como Solsona y compañías, ¿no? que laburan muy bien, pero no tienen una línea, van cambiando, digamos, década a década, haciendo arquitecturas diferentes según cómo viene la moda arquitectónica. Bien. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Fer, no hubo para vos, Fer Aliata, ¿no? Sí. O sea, todo un equipo así tan a nivel que haya generado tanto debate intelectual, proyecto, o sea, que reúna todo lo que uno considera, ¿no? Que se tendría que generar
en el ideal de un arquitecto. ¿Hubo para vos otro grupo así que representara los ideales que representa todo el grupo de los italianos a lo largo de la historia, después de esta década del No, hubo 80? tipos muy Tipos reflexivos, sueltos. sí, como Vladimiro Acosta, por ejemplo, que tenía una idea, una teoría y proponía una arquitectura según eso. Me parece Iglesias, el rosarino, que fue un tipo también que propuso, digamos. Sí, sí, pero como personas sueltas, Rafael Iglesias, Rafael qué sé Iglesias, yo, sí. Culjas es un tipo que critica y polemiza todo el tiempo, digamos, pero digamos, Mm. como grupo, ¿viste? Cuando vos estudiás a los italianos, que a mí me fascina todo el capítulo este de los italianos, y Sí. lástima que dura una sola clase, porque uno se fascina por el compromiso social, por el compromiso político, por la teoría que tienen, por los proyectos que tienen, o sea, y después como equipo, digamos, como movida, como que después se fue diluyendo en personas sueltas que fueron trabajando, Peter Sí. Eisman, Culjas, Rafael Iglesias, o sea, puedes ir encontrando personajes sueltos que obviamente van generando debate, obviamente, pero Sí. digamos, como toda esta movida de todo el grupo No, bueno, italiano, por a eso partir de la idea de Rogers, como que fue muy fuerte, ¿no? sí, sí. Por eso yo explico la singularidad de Italia en ese momento y cómo surge todo este bloque de gente de una creatividad impresionante, pero que después desaparece. Uno va a Italia y hoy es un desierto desolado, no hay nada, digamos, de eso, no quedó nada. Yo creo que fue un momento muy excepcional, ¿no? Sí, que tiene que ver por ahí con con la posguerra, con el Con surgimiento de todos los posguerra. centros de izquierda, en base a todo lo que Ah, surgió, es cierto. sí, 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 sí. Pero bueno, daría para otra charla, puedes volver otro día si querés. Seguimos. Por ahí es interesante rescatar lo de Silvetti, ¿no? Que había mencionado Sebastián, la charla que dio acá en la facultad, que un poco retomaba la idea de tipología, o no sé, la ponía al día. Sí. Eso podría ser interesante verlo, digamos, como algo que ya para nosotros parece ser historia, puede ser una vía, ¿no? Un camino para seguir Sí, él fue trabajando. muy entusiasta y en un Sí, momento dado dijo, bueno, la arquitectura de las amebas terminó, vuelve claro, la tipología, pero no sé hasta claro. qué punto, no la veo. Es una declaración así en el aire. De Sí, amor, sí, sí, claro. sí. Mar, perdóname, vos hablaste de un artículo que lo tengo anotado acá, pero Sí, ¿cuál era? que mencionó la tesis esa sobre que desarrolla la idea de partido y cómo se Exacto, cuestiona. eso Esa, me sí, interesa, es la para poder tesis de publicársela. Carolina Kogan. Sí, la subimos después ahí entre la Está la tesis, bibliografía, en la pero bibliografía que está, tenemos ahora. claro, un artículo que está en la revista de la Ah, de facultad, la facultad, Estudios del claro, sí. Hábitat, que trata específicamente el desarrollo de los talleres de Tony Díaz y de Solsona en la FADU. Mm, Y ese sí, pasaje de la tipología al proceso. claro. Está muy bueno No, ese artículo. no digo, me parece que es súper, que es importante para el trabajo que están haciendo los chicos Mm, evaluando los proyectos, así que buenísimo. Sí, y Listo. después está un artículo de un tipo que se llama De la Cabe, que es un brasileño, que hizo una excelente tesis sobre la escuelita sí. y publicó en la revista de Mar del Plata, ¿cómo se llama? La de Carla Registros. Registros, Sí. un artículo sobre las experiencias de Castleton, Liernu y Leston Ah, en la escuelita como una alternativa también a la forma de proyectar. bien. Y Bueno, ahí aparezco yo, aparece un proyecto mío, porque yo fui alumno, soy tan de la viejo. escuelita. Y aparece un proyecto que yo hice. Chicos, ahí NASA Mezclando. publicó el grupo de la charla de Silvetti, ¿eh? Está ahí en la pantallita. Bueno, Perdóname, Fer, que te corté. sí, 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 no, está bien, está bien. Pero bueno, creo que es interesante para estudiar esta cuestión de las modalidades de proyecto. Yo sobre esto doy un curso de posgrado que lo di para la maestría de la facultad y también para la de Sarquís en Buenos Aires y me grabaron las clases y ahora los estoy corrigiendo para publicarlos. Así que va a estar eso también en Buenísimo. algún momento. Ah, buenísimo. Sí, sí. Sí, inclusive Fernando, te queríamos pedir para cierre de las teóricas que se vienen este año desarrollando, que des una charla sobre eso, sobre estrategias proyectuales, Mm, al final, digamos, como para cerrar un Bien. cierre, digamos, de la cursada.
que tome tal vez, digamos, la segunda mitad del siglo XX, que también lo venís desarrollando bastante, que es un momento de quiebre Bueno. interesante, ¿no? Así que bueno. con Bueno, eso- lo vemos, lo coordinamos. Sí, sí, Bueno, sí. perfecto. Bueno. Bien, Sebastián, ya que sos el único alumno que tiene la cámara prendida, ¿tenés alguna duda o querés que nos vayamos? ¿Está todo bien? Dale, gracias No, por ya prender está, la no molesta cámara. más. No, gracias por estar ahí, con la cámara prendida. Gracias por molestar. Sí, no, si no, es terrible. Bueno, no, ¿sabes qué pasa, Fer? Creo que estaban complicados con las entregas de Arqui, post-Arqui, no sé qué, y como se ha generado, creo que, no en el caso de Sebastián, Gastón, Aldana, Julián, Noemí, Magalí, Ezequiel y Leandro, Emiliano, que todavía siguen acá, digamos, que por ahí están colapsados y después escuchan la teoría porque está grabada. ¿Viste? Bueno, ojalá. Sí. Es como que muchos van adoptando esas mecánicas y no está bueno que estén acá, pero bueno, es así. Bueno, Fer, gracias, un placer Bueno, tenerte por bárbaro. acá siempre. Te Bueno, veremos prontito. nos veremos entonces. Bárbaro. Dale. Hasta luego entonces. Chao,